Bueno, como tal, me parece que la normativa es adecuada en cuanto a la estructura mayor. No así creo en los detalles, porque esta figura de la aprobación por parte de la DIAN, de las entidades sin ánimo de lucro, ya fue ensayada en una ocasión y no funcionó. Fundamentalmente porque la DIAN es una entidad muy pequeña comparativamente con sus similares del resto del entorno y no tiene la capacidad para estar analizando cada una de las entidades que le están poniendo a su cargo, además de todos los compromisos que tiene en otras áreas, en otros contribuyentes. Bueno, lo más importante en este caso, pienso, es que se restrinja la calidad de entidades sin fines de lucro. ¿De qué manera? Pues exigiéndoles a estas entidades que para mantener esa calidad, esa característica, tengan que pasar por algún tipo de escrutinio, establecer si efectivamente están cumpliendo lo que dicen que hacen o no, porque hasta ahora, de acuerdo con la ley que fue sustituida por la ley 1819, bastaba con que fueran creadas como entidades sin ánimo de lucro para que gozaran de esos beneficios. Entonces, lo más importante es que a partir de ahora no se mantenga ese principio general, sino que tengan que pasar por algún filtro para mantener la condición de contribuyentes del régimen especial. Bueno, algunas entidades, como por ejemplo los clubes sociales, que se han creado como entidades sin fines de lucro, pues van a entrar a ser contribuyentes del régimen ordinario, pero el impacto probablemente va a ser nulo en cuanto se refiere al recaudo, porque estas entidades como tales van a estar en el régimen ordinario, pero como no tienen actividades que les generen rentas, utilidades, seguramente van a pagar sobre una renta presuntiva. Pero por otra parte van a quedar exoneradas de pagar los parafiscales para los trabajadores con salarios menores de 10 salarios mínimos, en este caso. Ahora, hay muchas otras entidades que definitivamente se han creado con el ánimo de evadir impuestos y con la figura de corporaciones, fundaciones o asociaciones, que es lo que se considera entidades sin ánimo de lucro de acuerdo con el Código Civil. Pero yo creo que el mecanismo es un poco equivocado. En mi criterio, lo que hay que hacer es crear un mecanismo de vigilancia para este tipo de entidades con el objeto de determinar si efectivamente están haciendo lo que sus estatutos dicen, es decir, vigilarlas desde el propio nacimiento, no desde el punto de vista tributario, porque la tributación es una consecuencia de las actividades de la entidad, de tal manera que me parece que el mecanismo no es adecuado para ese fin. Estoy de acuerdo en que las iglesias tributen sobre la base de que desarrollen actividades que les generen rentas, porque una cosa es la religión y otra cosa muy diferente son los negocios. Entonces, con el pretexto de la religión no se pueden hacer negocios, y vemos que en este país se han creado muchas confesiones y sectas y iglesias, para llamarlas como tales, de todo tipo. Entonces, pues ha habido incluso noticias de personas que se enriquecen con el pretexto de la religión. Me parece que hay que buscar mucho más profundamente el objeto que están desarrollando antes de exonerarlas completamente del impuesto por el mero hecho de que se llamen iglesias o confesiones.
Pues me parece que no creo que tuviera un impacto muy grande, porque si las iglesias tienen negocios, pues deberían grabarse las utilidades en los negocios. Es que lo que se graba son los bienes a través de la renta presuntiva o las rentas a través del impuesto sobre la renta. Entonces, si alguien genera una renta y esa renta le genera o le produce un impacto o un beneficio, pues deben estar sujetas a gravamen. No veo por qué no lo deberían estar. Pues no creo, la iglesia como tal no, porque muchas de las actividades que desarrollan, al caso específico de la Iglesia Católica, son en beneficio de la comunidad. Por ejemplo, las escuelas, los hospitales y todas estas otras actividades que están en beneficio de la gente. Allí estas entidades, estas iglesias están reemplazando al Estado en una obligación que tiene el Estado, que es de atender a los más necesitados, y en consecuencia, si ellas lo suplen, no hay lugar a que paguen impuesto, si esa es la destinación de los ingresos que reciben. Pues me parece bien, porque a través de ese mecanismo la comunidad puede ayudar a descubrir precisamente aquellas entidades o grupos o facciones que están utilizando la iglesia como pretexto para enriquecerse o para desarrollar actividades económicas que los benefician y no pagar impuestos. Pues como mencioné antes, la verdad es que me parece que el objeto de la DIAN es recaudar y administrar los impuestos. Entonces, no creo que su misión esté destinada a determinar qué es lo que hacen unas entidades específicas. Yo creo que debería haber un ente regulador para ellas, como existen la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera, de Servicios Públicos, etcétera. Y ya una vez que se depuren esas entidades a través de estas entidades de vigilancia, entonces entraría la DIAN a determinar lo relativo a la tributación. Pero no me parece que sea la DIAN la que entre desde el principio a establecer qué es lo que hacen estas entidades. Sí, entre los vinculados. Bueno, esto es para prevenir las situaciones que se han venido viendo, que si bien es cierto, pues la entidad tiene una serie de actividades y gana unos dineros y no se vende, digamos, esas distribuciones no se venden, porque no distribuye utilidades como una entidad comercial. A través de otras figuras se diluye ese dinero, se traslada a otras personas, como hemos visto aquí, por ejemplo, en el caso de algunas universidades, ¿no? Hay gente que se enriquece con esto porque no las distribuye propiamente como utilidades, pero entonces le pagan honorarios o comisiones o cualquier otro título, se filtran esos ingresos y van a beneficiar a unas personas específicas vinculadas con la entidad. Sí, son dos maneras de otorgar un beneficio. Una muy usual, como existe en el estatuto de manera general para las donaciones, significa que los contribuyentes toman sus ingresos y, como mencioné antes, le descuentan los costos y los gastos para determinar la renta gravable. O lo que se hace con el caso, por ejemplo, de las donaciones, es que
esas donaciones se incluyen dentro de los gastos ordinarios para determinar la renta gravable a la cual se aplica la tarifa. Ese es un mecanismo que es el mecanismo de la deducción, que es lo que venía rigiendo. Con el cambio en la legislación, que es lo que dice que no se otorga una deducción sino un descuento, que significa que no se toman en la suma de los costos y gastos para establecer la renta, pero una vez que se determina la renta y se aplica el impuesto, a ese impuesto se le hace un descuento en un determinado porcentaje. Es decir, en el primer caso, la deducción es para depurar la renta y establecer cuál es la renta gravable y cuál es el impuesto. En el segundo caso, el descuento es que una vez determinado el impuesto, se le resta una parte de ese impuesto como un beneficio para el contribuyente. Bueno, ¿y eso qué implicaciones traería la cesar? ¿Es un beneficio? Eso depende de los porcentajes que se utilicen. Si yo utilizo un porcentaje muy importante para la deducción, pues entonces quiere decir que esa renta líquida que resto, por decir algo, la disminuyo en la cifra y la deducción va a representar el porcentaje de la tarifa sobre el valor de la donación. Digamos, si yo dono 100 pesos y me los deducen y la tarifa del impuesto es 40, quiere decir que el beneficio es 40% de 100, que son 40. En cambio, si me dicen, le voy a dar el 20% del valor del impuesto, entonces yo determino el impuesto, digamos que el impuesto sean 200, y a eso le aplico el 20% de 200, que me da 40. En ese caso sería igual, pero normalmente la ecuación la fabrica el Estado en la ley de tal manera que reduce un poco el beneficio a través de ese mecanismo. Y por otra parte, pues si esa empresa no tiene renta gravable, no hay beneficio. ¿Por qué? Porque a través de la deducción, con esa donación podría llegar al punto en que no tiene renta. Y entonces el beneficio tiene un impacto importante. En cambio, si no tiene renta y no tiene impuesto, pues no hay donación, entonces el beneficio no produce ningún impacto. Ese es un mecanismo que existe en la tributación desde hace mucho tiempo y que ahora se pretende aplicar a estas o se aplica a estas entidades. Es un mecanismo matemáticamente correcto. ¿Qué quiere decir? Si una empresa tenía un patrimonio el 1 de enero, para ser más claro, con cifras de 100, y en el año dice que se ganó 20, al 31 de diciembre no debería tener un patrimonio mayor de 120, lo que tenía al principio más lo que se ganó. Pero si esa empresa o entidad tenía 100, dice que se ganó 20, pero al final del año tiene 150, significa que los 30 tuvo que haberlos sacado de alguna parte. Entonces, lo que hace el Estado es comparar los patrimonios al principio y al final del año. Y si ese patrimonio se incrementó en una suma superior a la ganancia, pues quiere decir que el dinero tuvo que haberlo sacado de alguna parte y no lo está declarando. Yo pienso que sí, para compararla con la renta ordinaria, porque la renta presuntiva termina siendo una renta líquida. Y luego ya, una vez determinada la renta líquida, se establece si es gravable o no es gravable. Pero como mecanismo para establecer cuál es el rendimiento del patrimonio es un buen mecanismo. Claro que si la entidad realmente es sin ánimo de lucro, pues no existe una intención de hacer lucrar el patrimonio en unos determinados porcentajes, ¿no? Entonces, pues digamos que tiene su ponderación, porque precisamente como entidad sin ánimo de lucro, el propósito no es ganar más dinero.
debe ser el excedente contable, pero sobre una base de caja. Porque por principio las entidades sin fines de lucro tienen como objeto ayudar a alguna obra, y para eso tienen que invertir el dinero, tienen que sacar el dinero. Entonces yo creo que ahí debería ser como ha venido ocurriendo ahora, sobre una base de caja, es decir, teniendo en cuenta lo que efectivamente reciben y lo que efectivamente gastan, no lo que se causa en el momento, ni apropiaciones, ni reservas, ni ese tipo de cosas, porque entonces quiere decir que la entidad no tiene esa finalidad, no tiene esa mira de invertir el dinero en obras sociales, por decir algo, sino que lo está guardando. Un verdadero desastre. Para mí es una enorme equivocación haber mezclado esas cosas, porque de entrada considero que las NIF han sido un esfuerzo inútil, no le sirve para nada al país. Además, el nombre NIF está registrado como un nombre de una propiedad industrial de una entidad, de una fundación inglesa, pero es que esas NIF en Europa, por ejemplo, se usan solo para las empresas que consolidan estados financieros y las que cotizan en bolsa. Es decir, grandes empresas a quienes se les hace un escrutinio por parte del Estado porque hay un interés social. Por ejemplo, las entidades del sector financiero. Hay que vigilarlas porque ahí están los ahorros de los ciudadanos y el Estado tiene obligación de protegerlos, o lo mismo las que prestan servicios públicos. Pero el resto de entidades no tienen ningún objeto, mucho menos las pequeñas y medianas que las pongan en ese trabajo. A mí me parece que eso lo que hizo fue complicar terriblemente la ley, y sin ningún beneficio, pero sí con un enorme perjuicio. En mi experiencia, las pymes, las pequeñas, medianas y microempresas han tenido unos gastos enormes para adaptarse a eso sin ninguna utilidad, sino por el contrario. Es un lastre y esto complica muchísimo el estatuto tributario. Si no hubiera sido por que vincularon las normas tributarias con las normas contables, seguramente el estatuto sería mucho más claro. No, mi comentario central es que debería crearse una autoridad para que las vigile desde su mismo nacimiento y dejarle a la DIAN únicamente el tema tributario, pero no poner a la DIAN a verificar o a determinar si deben existir o no existir. Bueno, si funciona la reforma, que dado las características que le dieron, me parece muy complicado, porque la administración tributaria puede gastarse muchos años haciendo un escrutinio de cada una de las entidades. Pero si llega a funcionar, pues necesariamente deberían depurarse y deberían quedar solamente aquellas que efectivamente deben existir, es decir, las que presten servicio a la comunidad.